buenas, ¿cómo están? Volvimos, un martes volvimos. Estamos en un nuevo ciclo de fogones transpersonales. Esta vez vamos a trabajar con tradiciones de sabiduría. Y ya saben, es la misma modalidad que con el ciclo de fogones anteriores, que era el viaje del héroe o tu viaje del héroe. Así que esta vez lo que vamos a hacer es encuentros en vivo a través de las redes, todos los martes a las 22 horas, pero hablando de tradiciones de sabiduría. Y de la misma manera que hacíamos con el viaje del héroe, vamos a juntarnos en un Zoom cuando termina el vivo, a partir de las 23, hasta eso de la 1. 12:30, hay gente que se queda la primera media horita porque realmente es tarde, pero también para mucha gente es un horario que está copado porque está tranquilo antes de irse a dormir y es una buena oportunidad para conectar con cosas más trascendentales antes de ir a dormir y quizás invitar al sueño, al inconsciente, a que nos envíen algunos sueños reveladores al hablar de estas cosas, ¿no? Así que me parece un lindo horario. Estoy invitando gente a que se sume, me manejo muchísimo por WhatsApp para los que ven esto por primera vez. Y bueno, no solo que tenemos el vivo los martes a las 22 horas, sino que además tenemos el Zoom a las 23 y después durante la semana en un grupo de WhatsApp yo paso info, paso material escrito, paso actividades, vamos compartiendo sentires, pesares, miren el acto fallido, pensares, pero pesares también, sin lugar a dudas, y felicidades también. Así que, bueno, acá ya invité gente a que se sume. Mientras les voy contando un poquito para los que son más nuevos quién soy yo soy Fer Villar, mi proyecto es Transpersonales se compone de un montón de cosas, la casa transpersonal, la escuela transpersonal, los shows, que hacíamos ahora con la pandemia quedó medio ahí trunco, estas noches místicas, y la idea es que se genere una comunidad, un lugar de pertenencia donde todos puedan confluir, puedan compartir, estudiando tarot, astrología, la formación transpersonal o participando de los fogones. Estamos haciendo todo online, algunas cosas así semipresenciales, estamos empezando con eso, pero en algún momento del año vamos a retomar con lo presencial y la idea es que estos fogones que son virtuales sean mixtos, ¿no? Que mientras yo estoy haciendo este vivo pueda haber gente escuchando y que luego mientras compartimos haya gente presente y gente en el Zoom. Así que bueno, ese es un poco el proyecto, esa es un poco la idea. Yo les pido que vayan compartiendo este video en Instagram, en Facebook, así esto llega a todo el mundo, estos videos son gratuitos. Y recuerden que después se pueden sumar al Zoom que hacemos. Así que esa es un poco la propuesta. Acá estoy con un año más de vida, con una vuelta más al sol. El sábado cumplí años, así que en general última semanita de diciembre, primera de enero me la suelo tomar para justamente poder descansar un poco. Son fechas donde todo el mundo está tareado, así que dar clases y hacer cosas a esa altura del año es un poco raro, por lo menos. Así que contento, descansado, con pilas y con este proyecto que es el de tradiciones de sabiduría, que es algo que hace mucho que quiero hacer, que creo que define bastante el trabajo que yo hago. Vamos a hablar un poco y en general sobre qué son las tradiciones de sabiduría y contarles cuál va a ser la dinámica del taller, qué tradiciones de sabiduría vamos a ver, de qué formas nos son útiles en lo cotidiano. Ustedes saben que desde Transpersonales la idea es poder bajar a tierra esto de la espiritualidad. Así que de eso vamos a hablar un poco y un repaso general, y ya la semana que viene vamos a empezar, todavía no sé con cuál, yo voy a poner un listado, van a ver que voy a escribir, les voy a pasar de cuáles son las tradiciones por las que vamos a ir pasando, pero no prometo nada respecto al orden por varias cosas. Primero porque depende de las ganas que yo tenga, hoy me levanto y tengo ganas de hablar de alquimia, hablaremos de alquimia. Por otro lado, porque va a haber invitados, vamos a tener gente que sabe de Kabbalah, gente que sabe de alquimia, gente que sabe de numerología. No es que vayamos a hablar muy puntualmente de numerología, pero sí vamos a hablar de Pitágoras, ya les voy a contar. Así que también va a depender un poco de la disponibilidad de esas personas para que nos hablen de estas tradiciones. Así que esto no va a ser un curso de alquimia de pronto, pero sí va a ser una introducción a la alquimia, ese encuentro o dos encuentros sobre alquimia, para que ustedes tengan las puntitas del ovillo para poder desenredar esa tradición y puedan después investigar, profundizar. Así que bueno, yo puse el micrófono acá y me olvidé de ponérmelo. Hace media hora que estoy hablando. Bueno, denme un segundo
Para los que están en Instagram sigo sin micrófono, pero por lo menos para los que están que en Facebook me escuchen bien. Bueno, vamos a arrancar un poco con esto. Me tomo un mate mientras se siguen conectando. Los invito a que me saluden y me cuenten cómo estuvo su fin de año, su principio de año, cómo van sintiendo esta luna nueva en Capri o en Acuario, no sé, depende del almanaque que miro, veo siempre algo distinto. Pero me tomo este matecito antes de arrancar. Cuéntenme, saluden, así saludo yo también. ¿Cómo están? ¿Cómo no están? Magenta Luz, Mayra, Noé Villalba, Caro Arti, Leanuk, Gol de River, dice Lean, claro. Yo transmitiendo durante el partido. Seguramente vamos a escuchar a mi vecino gritar en algún momento. Pero bueno, veremos. Bien, a ver. Qué raro, yo sigo sin adaptarme al nuevo Facebook, digamos. Acá está. Bueno, ¿qué es esto de las tradiciones de sabiduría? Nosotros venimos de hablar del viaje del héroe. El viaje del héroe de alguna manera es una estructura que también corta transversalmente las tradiciones de sabiduría. En distintas tradiciones de sabiduría vemos que aparece esta estructura del viaje del héroe con la que venimos trabajando. Antes de eso hemos trabajado con emociones, así que esperen porque voy interactuando con la gente. Como les decía, las emociones también. Entonces vamos a ir, como ustedes ya saben, que a mí me gusta hacer, vamos a ir por la etimología. Le dimos, a ver, ¿qué es una tradición de sabiduría o qué son las tradiciones de sabiduría? No es que uno encuentre, digamos, una teoría, un marco teórico que hable sobre las tradiciones de sabiduría. Es una terminología con la que yo me crucé en algún momento mientras estudiaba y me parece que define bastante bien un poco el trabajo que yo quiero hacer, que tiene que ver con la sabiduría, con el conocimiento, con la mente. Que es quizás donde yo hago foco cuando trabajo. Ciertamente que, como se suele decir, hay varios cuerpos, campos. Tenemos el campo mental, el campo del cuerpo. A ver, lo digo de otra manera, un poco menos torpe, ¿no? La mente, el cuerpo y el alma son como las tres grandes dimensiones de las que estamos constituidos. Pueden ser más, pueden ser menos. Depende de la tradición de sabiduría que tomemos, ¿no? Y es como que lo que a mí me llama un poco es más el tema de la mente, pero sin lugar a dudas que por más que uno ponga el foco de atención en uno de estos cuerpos, hay gente que a través, por ejemplo, de la biodanza y del cuerpo conecta con esto, entonces pone el foco sobre el cuerpo, pero indefectiblemente trabaja también con el cuerpo mental y con el cuerpo espiritual. Hay gente que hace exclusivamente lo espiritual, muchas veces también de la mano con el cuerpo, ¿no? Respirando o meditando. Y hay otras tradiciones que hacen más foco sobre lo mental, que yo de alguna manera siento que tiene que ver con lo mío. Entonces me gusta hablar de sabiduría. Y una de las tantas formas de definir sabiduría, que etimológicamente significa alto grado de conocimiento, y uno conoce a través de la mente, uno aprende a través de la mente. Una forma linda de definir sabiduría, y esto lo vimos con el arquetipo del viejo sabio, les recuerdo a los que se juntan, a los que se unen acá por primera vez, las ganas que tengo de que nos juntemos, ¿no? Los actos fallidos que vengo teniendo. Con el viejo sabio decíamos que la sabiduría tiene que ver con esa capacidad de poder unir los tres cuerpos, ¿no? Y que se adquiere con el tiempo. Ningún joven es sabio, pero no todo viejo es sabio. Entonces con el tiempo se aprende. Y de ahí la palabra tradición, ¿no? Que es una entrega en forma de transición o de herencia. ¿De qué? De un alto grado de conocimiento. Esa es una tradición de sabiduría. Es a donde nosotros vamos a ir a buscar distintos elementos que nos ayuden en lo que Jung llama el proceso de individuación. Son elementos que nos ayudan en nuestro propio viaje del héroe. Decíamos que en esta estructura, que es el viaje del héroe, que también está presente en las tradiciones de sabiduría, hay un arquetipo que es el viejo sabio, que cuando uno ve los 22 arcanos del tarot de Marsella, hay una carta que es el ermitaño, y en el curso de tarot también me gusta decir que es ese momento donde el héroe se encuentra con un personaje, que por lo general es anciano, que le da alguna información que quizás en el momento no se comprende, pero que en algún momento de la travesía le va a ser útil para resolver algún inconveniente, algún problema, alguna cuestión. Y este viaje del héroe es lo que Jung llama el proceso de individuación. ¿Cómo vuelvo yo
¿Cómo me vuelvo yo un ser indivisible, íntegro? Porque en una primera etapa, como hemos visto en otros fogones, nos hemos dividido. Por eso lo llama individuación, volver a unir lo dividido, y es algo que no se puede dividir. Ese proceso de individuación, que es una evolución de conciencia en forma de espiral, estoy tocando todas temáticas que hemos visto en otros fogones y que pueden buscar en los videos que han quedado subidos en Instagram, en Facebook y en el canal de YouTube. Este proceso de evolución de conciencia podemos hacerlo más consciente y podemos ir allanando el camino para que suceda, porque sucede de una forma natural, sucede de una forma sin que nosotros nos lo propongamos. Pero cuantos más conscientes seamos, más podemos propiciarlo. Es como si regáramos un árbol. El árbol va a crecer, se va a procurar su agua, sus nutrientes, pero puede estar más frondoso, más grande, o menos frondoso, o menos grande, de acuerdo a cómo yo voy regándolo y cuidándolo. Yo puedo, desde el ego, desde mi máscara, cuidar esa semillita para que germine, pero no puedo acelerar el proceso. No depende de mi voluntad, eso es lo que estoy queriendo decir. Sin embargo, para poder regar esa semillita y que germine, yo puedo abrevar, una hermosa palabra, a las tradiciones de sabiduría, para buscar pistas en esos momentos que son como bisagra, que son trascendentales en la vida. En general están vinculados con la muerte de algún ser querido, la pérdida en general, también de cosas materiales, porque somos humanos, digamos, estamos en este plano. Entonces también nos puede producir alto sufrimiento perder un trabajo, perder un grupo de pertenencia, perder un ser querido, un vínculo, aunque el ser querido no muera. Cuando somos padres, cuando somos abuelos, cuando tenemos algún conflicto vincular, cuando nace alguien nuevo en la familia, también en esos momentos que son bellos, que son luminosos, no solo oscuros, podemos ir a buscar en estas tradiciones de sabiduría elementos para transitar estos momentos importantes de la vida. Así que yo ahora les voy a contar un poquito cuáles son esas tradiciones de las que vamos a hablar. Pero estas tradiciones, ¿de qué forma accedemos nosotros a ellas? Bueno, justamente a través de la tradición. Entonces, la tradición puede ser oral, muchas veces, y sobre todo, quienes estudian, por ejemplo, chamanismo, ¿no? Esta idea que engloba un montón de tradiciones, sobre todo originarias, de pueblos autóctonos o primitivos en el luminoso sentido de la palabra, ¿no? Primigenios, primeros, primitivo no por ser inferior a la civilización, sino porque son los primeros. Transmiten oralmente una tradición, es decir, un conocimiento, una sabiduría. Pero también muchas veces hay textos sagrados, esto lo vemos más que nada en las religiones, sobre todo monoteístas, ¿no? Aunque también en otras, y que tampoco son necesariamente religiones, como el hinduismo, ya vamos a ver. También hay prácticas y ritos que heredamos, rituales, prácticas, tradiciones que tenemos, cosas que hacemos incluso cotidianamente y que no sabemos muy bien de dónde vienen, pero que tienen un cierto sentido, como puede ser, por ejemplo, un funeral y un velorio. En algún momento podremos detenernos a hablar un poco de eso, ¿no? Pero lo que hoy nosotros hacemos frente a la muerte de un ser querido tiene mucho que ver con cómo el inconsciente colectivo, ahora vamos a hablar de eso, es decir, la cultura, vamos a decir ahora hasta que explique ese concepto, se para frente a la muerte, ¿no? Y no queremos vernos envejecer, entonces compramos cremas, nos estiramos, nos inyectamos, nos hacemos cirugías. El mercado siempre va a estar ponderando la juventud, la vitalidad. ¿Y por qué? Porque envejecer es morir. Entonces, ¿qué pasa en un funeral, un velorio? Ya no son como eran antes, no hay una carroza fúnebre, no estoy 2-3 días velando un cuerpo. De hecho, por lo general no hay velorio y se creman las cenizas y la persona no queda enterrada en ningún lado, no está en ningún nicho, no la voy a ver a ningún lugar. Pero la tradición de despedir a un ser querido o el cuerpo de un ser querido tiene un fuerte sentido psicológico porque envía un mensaje poderoso para recordarme a mí mismo que esa persona ya no está. Y de esa forma sanar. Entonces no digo ser tan lúgubres quizás como eran nuestros abuelos, con esos velorios al estilo esperando la carroza, pero sí la importancia de sostener un rito, por ejemplo, en ese tipo de situaciones. En el matrimonio. El matrimonio es un mensaje, la ceremonia del matrimonio, sea en una iglesia o no, en una sinagoga o no, sea
algo laico, con una persona con cierta autoridad espiritual para decir unas palabras. Es también un ritual que transmite un mensaje poderoso a mí mismo, a mi pareja y a los que nos están viendo casarnos, que tiene que ver con ya no estoy solo, de alguna forma me estoy complementando en el sentido luminoso de la palabra también, no es esto de la media naranja, ¿no? No me quiero detener mucho en estas temáticas, que probablemente las iremos tocando, pero en lo que quiero hacer hincapié es en que las tradiciones de sabiduría nos ayudan a transitar esos momentos importantes de la vida, ya sean luminosos como oscuros, o aparentemente oscuros, para que saquemos provecho, para que no los ignoremos, para que los escuchemos y recibamos el mensaje y sepamos transitarlos para crecer, para madurar, para volverme en la mejor versión de mí mismo, para que se exprese lo no condicionado en mí, mi esencia. Entonces, en cada tradición de sabiduría vamos a ver que se tocan los mismos temas con distintas palabras, distintas aproximaciones. ¿Y por qué es esto? Pero primero, antes de avanzar, voy a ver acá quienes saludan. Vanina Pérez saluda en Facebook. Terapia de Vidas Pasadas La Rioja dice buenas noches. Gerardo Mayorga, hola Gerardo, me saludabas recién por WhatsApp, hiciste el curso de tarot conmigo. Bueno, gracias por elegir seguir estudiando en transpersonales y conmigo también. Acá en Instagram tenemos Mayra saluda, hola Fer. Paola Burslati, Daniela Enjoy the Silence, Mayra McGuan se unió también. Bueno, gracias por unirse, por participar. Cuéntenme qué tal estuvo el fin de año. Andrea Lucero dice acá estoy. ¿Cómo le va, doña Andrea? Tan desaparecida que estás. Dice acá, distribuidora de contenido. Facebook la señala como distribuidora, pues le pedí que me ayude a compartir los vivos. Les pido a los que nos están viendo también que si comparten, van abajo, lo pueden compartir en algún grupo, en su propio muro y me ayudan a difundir. Bueno, se te extraña, Andrea. Igual mañana nos vemos. Les recuerdo a los que están viendo que mañana hacemos un programa de radio con las chicas de Astrópolis, de Tu Ser Esencial, de Wicanáloga, y con Andrea, que es parte de Transpersonales. Hacemos un programa de radio que se llama El Caldero, Psiquismo y Espiritualidad. Así que después seguramente voy a estar pasando el link por los grupos de WhatsApp para que nos escuchen. No sé de qué hablaremos mañana, pero bueno, la idea es hacer un programa y divertirnos. Bien, avancemos un poquito. ¿Por qué todas estas tradiciones de sabiduría tocan los mismos temas, pero de manera diferente? Porque, y esto ya tiene que ver con el marco teórico de Carl Gustav Jung, quizás un poquito vuelvo a hablar ahora de Carlitos Gustavo, nuestro amigo, porque es la primera vez que quizás algunos nos están viendo, porque empezamos un ciclo nuevo. Les recuerdo también, ya que nos están viendo algunas personas más, que la idea es que después del vivo nos vayamos a un Zoom para seguir compartiendo, emulando un poco esos fogones, esos fuegos que armábamos cuando nos podíamos juntar libremente. Prontito volverán también. Así que cuando termina el vivo, si me escriben por WhatsApp, y tienen mi WhatsApp en la descripción del video, pueden pedirme el link para unirse a Zoom. Y durante la semana lo trabajamos como un taller. En un grupo de WhatsApp yo paso info, paso material escrito, paso actividades, meditaciones y compartimos un montón de cosas en el grupo de WhatsApp. Así que quien le interese hacer todo este ciclo de fogones puede hacerlo, trabajando cada semana con una tradición de sabiduría distinta. Y son encuentros autoconclusivos, es decir, hoy hablamos de alquimia y mañana hablamos de hermetismo, entonces queda cerrado. Si vos te perdiste el encuentro de alquimia, no solo que igual lo podés ver después, pero si no lo querés ver, después podés hacer el de los misterios griegos y vas a entender igual. Son autoconclusivos. Así que escríbame quien se quiera sumar. Tienen mi WhatsApp en la descripción del video o en cualquier publicación en las redes. Entonces les voy a hablar un poquito de Carlitos Gustavo o Carl Gustav Jung, mi tocayo. Mi primer nombre es Carlos. Tenía el sol en Leo, yo el ascendente. Así que algunas cositas en común hay. Y por algo me ha llamado la atención y me ha cambiado la vida Carl Gustav Jung, que es un poco el abuelo de lo transpersonal. Lo transpersonal es una forma de abordar la vida, de entenderla, y la etimología de la palabra ya nos dice un montón, nos lleva más allá de la personalidad, de la persona. La persona es esa máscara, esa personalidad justamente con la que estoy identificado y con la que me muestro frente a los demás y que de alguna manera no permite que yo exprese mi parte más esencial. Las tradiciones de sabiduría nos enseñan a desidentificarnos de la máscara, usarla si es necesaria, pero buscar lo más posible la expresión de esa esencia que nosotros tenemos.
O que en todo caso, dicho de otra manera, la máscara represente lo más fielmente posible a nuestra esencia. En esta dinámica de máscara y esencia también aparece el tercer arquetipo trascendente, que es el de la sombra, que son aquellos aspectos que justamente no me permito expresar. Pero bueno, de esto hemos hablado en otros encuentros, vamos a dejarlo de lado por ahora. Jung nos habla de todo esto, trabaja mucho con el símbolo, y él nos va a decir que aparte de que nosotros tenemos un inconsciente personal, ya sabemos, el freudiano, los sueños, etc. Hay un inconsciente que es el inconsciente de la humanidad. O el inconsciente colectivo, porque de pronto una cultura también tiene su propio inconsciente colectivo, que a su vez también abreva en el inconsciente de la humanidad. No importa el espacio o el momento histórico en el que el ser humano haya existido, siempre va a manifestar las mismas cuestiones primordiales. Y esas cuestiones primordiales Jung las llama arquetipos. Y esos arquetipos, que podríamos entenderlos justamente como matrices o tipos originarios, o como patrones de conducta, para simplificarlo, se manifiestan de distinta manera en distintas culturas. Y de ahí que cada tradición de sabiduría nos haya hablado de los mismos arquetipos, pero con distintos símbolos, de distintas maneras. Tenemos, como para que se entienda, ¿no? Todos tenemos un padre y una madre dentro, tenemos esos arquetipos. Y no se manifiestan de la misma manera en nosotros. De hecho, quizás en algunos ni siquiera se manifiestan, al menos no la mayor parte del tiempo. Y cuando lo hacen de una forma probablemente exacerbada porque han estado en sombra. Entonces, de pronto, la mitología va a tener distintos dioses que van a representar distintas maneras de expresar el arquetipo del padre, y de ahí nosotros podemos aprender cuál es una forma luminosa de ser padre, biológico o de un alumno, de un sobrino, una cosa paternal desde ser de ser padre de un sobrino, de paternar a tus alumnos o de paternar a la gente que querés, un amigo, no siempre, pero sí hay momentos donde eso sucede y a veces me pueden paternar a mí, yo puedo paternar o maternar. Por poner un ejemplo, para bajarlo un poco más a tierra y que se entienda, cuando uno ve la mitología griega y ve la figura, por ejemplo, de Zeus o de Cronos, uno entiende que que es el padre de Zeus, hay un momento, y Urano a su vez, el padre de Cronos, donde la figura de autoridad del padre se tiene que hacer a un lado para que el hijo se desarrolle. Y los distintos mitos nos enseñan qué pasa cuando esto no sucede, ¿no? El padre tirano que no deja crecer al hijo, o el padre sabio y luminoso que se hace a un lado, deja que su hijo viva sus propias experiencias, pero que desde un lugar amoroso está observando y va a intervenir si es necesario, y va a funcionar como un guía o como un referente, pero va a dejar que el hijo haga. ¿Cuáles son las complicaciones en cualquier familia cuando un padre no le brinda un lugar a su hijo una vez que el hijo entró en una nueva etapa de su vida? Doy un ejemplo de algo que en algún encuentro hablaremos más puntualmente. Estos arquetipos, entonces, que nos pertenecen a la humanidad, todos tenemos un guerrero, un padre, una madre, un cuidador, un niño, se expresan a través de distintos símbolos. Es decir, no accedemos al arquetipo, accedemos al símbolo que representa el arquetipo. Y esto se ha puesto, o se ha transmitido oralmente, o se ha puesto por escrito en las Sagradas Escrituras, para el budismo los Vedas, por ejemplo, para el hinduismo los Vedas, para las religiones monoteístas, monogámicas, iba a decir, monoteístas, el Islam, el judaísmo y el cristianismo, bueno, el Antiguo Testamento, o la Torá, o la Torá o el Corán, y el Nuevo Testamento para los cristianos. También ahí se han puesto enseñanzas, que quizás no tenemos las claves. La palabra clave significa llave, ¿no? ¿Con qué llave abro? ¿O qué pistas necesito tener? ¿O en qué idioma me están hablando? Porque, y esto lo vamos a ver en el sufismo, que es la parte mística del Islam, que uno lo lee a Rumi, que es un poeta que justamente nos habla del sufismo, es uno de los máximos exponentes del sufismo. Uno lee a Rumi por primera vez y dice, este tipo no está diciendo nada, ¿no? Tiene como algunas frases muy tontas y sencillas, pero que cuando uno sabe desde qué lugar leerlas, porque tiene las claves, tiene las llaves para descifrarlas, esconden un mensaje muy profundo. Así que cuando lleguemos sobre todo al sufismo vamos a ver eso.
pero también a través de rituales. Y esto lo vamos a ver cuando lleguemos a la mitología griega y veamos mitos, los misterios, misterio de Eleusis, misterios dionisíacos, los misterios órficos. Hay rituales, ciertas acciones que yo llevo en un cierto orden para transmitirle un mensaje al inconsciente, proyectándolo. Ahora vamos a hablar justamente de eso. Entonces, en los rituales, el casamiento es un ritual, la muerte o el funeral es un ritual, o a veces escribimos una carta para despedirnos de alguien que ya no está, o cuando quemamos una foto de un ex que odiamos, estamos haciendo un ritual. De eso también vamos a estar hablando en este encuentro. Les voy a hablar un poquito de proyección e introyección antes de hablar de cuáles son las tradiciones de sabiduría sobre las que nos vamos a detener, pero bueno, voy a ir un poquito a leer, a ver acá que están escribiendo. Acá Agustín S.OK. saluda, Wicanáloga, Agustín, Jardín de Espinitas, Bombonzote, bueno, estos nombres que se ponen en Instagram. Saludos a todos. Acá tenemos Claudia Esponda, hola Fer, un placer escucharte, dice Gerardo. Vanina Pérez dice, hermosos tus fogones Fer, gracias Vani. Creo que si sos la Vani que yo digo, la profe de yoga Vani. André dice, el libro del mormón también, sí, un besito a mi mormón, no creo que esté mirando. ¿Quién no tiene un mormón adentro? Bueno, esos son un poquito los saludos. Están menos participativos, hay gente viendo, pero están menos participativos que de costumbre. Último concepto sobre el que me gustaría detenerme para que entendamos por qué las tradiciones de sabiduría. Daniel Gómez ahí saluda también, estoy viendo, Dani. Nos vemos en el Zoom después. Recuerden, me escriben por WhatsApp y me piden el link al Zoom. Vamos a hablar de la proyección y la introyección. ¿De qué forma yo conozco lo que tengo dentro? Y de esto nos habla el hermetismo, que es una de las tradiciones de sabiduría de las que vamos a hablar. Una de las famosas frases de este famoso Kybalión, que es un libro al que se suele hacer referencia cuando se habla de hermetismo. Dice que como es adentro es afuera, como es arriba es abajo, todos lo repetimos, todos lo hemos escuchado, pero ¿qué significa realmente? Tiene que ver justamente con la proyección y la introyección, y esta idea tan pintoresca de que el hombre reproduce en su interior el macrocosmos. Somos un microcosmos que refleja el macrocosmos. Esta figura tan bella de que cuando uno mira en detalle el iris de un ojo, casi que tiene el mismo aspecto, la misma forma, nos recuerda al propio universo, ¿no? Como si el universo estuviera dentro nuestro. Y esto tiene que ver con que la forma en que yo conozco mis contenidos inconscientes son a través de la proyección. Es decir, yo veo afuera lo que tengo dentro. A mí no me pasa determinada cosa en la vida cotidiana para que yo aprenda, para que yo entienda, porque tengo una lección, sino que yo decodifico las cosas que suceden y que suceden, en todo caso, por sincronicidad. En algún momento hablaremos de eso. Las decodifico en relación a cómo yo estoy, cómo me siento, cómo soy, el momento de mi viaje del héroe que estoy transitando, en qué momento de mi proceso de individuación, de mi vuelta de espiral, qué tan ampliada tengo mi conciencia y qué tan abierto estoy. Bueno, eso va a reflejar la forma en que yo decodifico lo que sucede. Por eso, frente a una misma situación, dos personas pueden hacer una lectura distinta. No todo el mundo lo va a conmover de la misma manera las mismas situaciones, ni le van a preocupar las mismas situaciones, etc. Y la realidad, en tanto que macro, es la misma cuando uno intenta objetivizarla, pero la forma en que yo la decodifico tiene que ver con el proceso que yo estoy transitando interiormente. Entonces, las tradiciones de sabiduría van a proyectar en distintos elementos, uno podría decir que son su objeto de estudio, si quisiera convertir la tradición de sabiduría en una ciencia, que no lo son, la ciencia es otra cosa. Una frase de Jung que dice, proyectamos el drama de nuestra alma. El drama que tenemos dentro va a ser proyectado en alguna cuestión concreta, ahora vamos a ver, y de acuerdo a en dónde puso cada tradición de sabiduría su foco, va a tener una característica. Entonces veremos que de pronto la numerología va a poner el foco en los números, en las medidas, en las proporciones. Hay juegos que uno puede hacer con los números,
que incluso pueden llevarlos, o puede llevarnos, a ciertos estados ampliados de conciencia. Jugar con los números resulta interesante. Por ejemplo, bueno, siempre me cuesta pensar algún ejemplo respecto a los números, ¿no? Pero creo que tengo miedo de meter la pata, pero creo que es justamente la famosa secuencia de Fibonacci, que yo lo que hago es sumarle el número previo a un número para llegar al siguiente número. Y si yo eso lo grafico, da una forma de espiral que está presente en un montón de elementos en la naturaleza. Entonces, la serie de Fibonacci sería 1, 2, entonces al 1 le sumo el 2, 3, al 2 le sumo el 3, 5, al 3 le sumo el 5, 8, al 8 le sumo el 5, 13, y jugando con eso, que lo pueden hacer en el papel, empiezan, aunque no lo quieran creer, y les propongo sino que lo hagan, uno entra en una especie como de trance, a falta de mejor palabra, y de pronto, como justamente lo consciente queda en ese juego, se libera lo inconsciente. Y esto es lo que nos va a permitir las distintas tradiciones de sabiduría y sus prácticas. Vamos a ver que no solo se centró en los números la numerología, y una de las cosas de las que vamos a hablar es de Pitágoras, que es un personaje increíble, que se tendría que enseñar en los colegios, y lo único que nos enseñan en los colegios es el famoso teorema de Pitágoras, que si realmente lo desarrolláramos en un gráfico como realmente es, que vamos a ver si en un encuentro lo hacemos, es increíble, porque la cantidad de cosas que uno puede proyectar en la matemática que tienen que ver con la vida cotidiana, con el alma, con el psiquismo, son impresionantes. Pero también hay tradiciones que han proyectado el drama de su alma, como dice Jung, en las letras. Entonces, o en las palabras. La numerología también trabaja con las letras y con las palabras al unir las letras, pero la Kabbalah hace lo mismo. Tenemos distintos tipos de Kabbalah, de los que les voy a hablar ahora, que ponen el foco en las palabras, en las letras, en los números. Hay otras tradiciones de sabiduría que han puesto el foco en la materia, la famosa alquimia, queriendo transformar el plomo en oro, pero simplemente cuando estoy hirviendo un poco de agua y veo que eso que es líquido se convierte en vapor, puedo proyectar un proceso interior, muchas veces recurriendo al lenguaje simbólico, por ejemplo la poesía, un lenguaje simbólico por excelencia. Otras tradiciones de sabiduría han puesto el foco en la naturaleza, en los ciclos de las estaciones, de las plantas, de los animales, en el comportamiento del agua, de un arroyo, del océano, de los animales. Entonces aparece el chamanismo y los animales de poder. Muchas veces el simbolismo de un animal tiene que ver justamente con su comportamiento. Me gusta siempre citar el lobo, porque el lobo trae consigo mismo el simbolismo de poder funcionar en grupo, pero poder funcionar en solitario. Entonces es un animal totémico poderoso. Pero puntualmente nosotros vamos a hablar del taoísmo, esta especie de filosofía china, porque no es ni filosofía ni religión, es una manera de vivir la vida. Y el Tao, que se puede nombrar, no es el Tao. Su máximo exponente es Lao Tse, y justamente aparece de la contemplación de la naturaleza. Entonces, esta tradición de sabiduría, para retomar un poco lo que decía antes, va a poner el foco de atención simplemente en la naturaleza. El yoga, por ejemplo, no vamos a hablar del yoga, pero el yoga pone su foco de atención en el cuerpo. Yo he terminado, digamos, prácticas de yoga, sobre todo Ashtanga, llorando, porque he conectado con cosas que no puedo entender. He visto cosas que no puedo entender. Así como el yoga pone el foco de atención en el cuerpo, el Tao lo va a poner en la naturaleza. De hecho, Marie-Louise von Franz, que es otra psicóloga transpersonal, pensadora transpersonal, ha sido colaboradora también de Carl Gustav Jung, un poco critica el yoga porque es media irónica y dice: el yoga no deja de ser un poquitito muy técnico, es decir, me tengo que preparar, me tengo que disponer, tengo que, por lo menos al principio, pensar las posturas. Dice siempre, la mejor manera de conectar con tu interior es volver a la naturaleza, estar en contacto y de alguna manera encontrar la forma de ser parte, porque somos parte, pero nos olvidamos, somos el animal humano. Tenemos también, esto por último, a veces el foco de atención se pone en el símbolo puro, ahí tenemos el tarot, otras veces en el firmamento, ahí tenemos el nacimiento de la astrología. No sé si vamos a hablar de tarot y astrología en este ciclo, porque bueno, tengo videos hablando de tarot, videos hablando de astro que los pueden ver también, y también hay cursos donde se puede hacer tarot y astrología, así que quizás para los fogones lo dejemos de lado. He hecho también en su momento fogones presenciales sobre astro.
Bueno, a ver un poco cómo están las redes. Hola Fer, dice Dani. Vanina dice sí, la profe de yoga. Y ahora coach, te felicito. Bueno, Vani, si ya te certificaste, entonces tenés tiempo libre para sumarte a los fogones, no tenés excusa. Rodri, buenas, con ganas de verles por Zoom. Hola Rodri. El valor de pi también, acá cita como ejemplo, cuando yo me pongo a jugar con números, las cosas que pasan. Gracias. Gracias. Bruno, hola Bruno. El yoga en su origen era naturalista. Siempre Bruno con un dato erudito. Y conectaba con todos los cuerpos. Yo creo que sí, que eventualmente cuando uno naturaliza la práctica casi ni piensa en la postura que está haciendo y sí, se sale de acá. María Celia Zárate Insúa me dice, bueno, acá tenemos a nuestra alquimista estrella, no solo que es tarotuda, les sugiero mucho que sigan su página de Facebook, Tarot Jungiano se escribe. Si querés, Andrés, si estás viendo por ahí, podés poner el link en los comentarios. Una genia, Celia. Ella le gusta mucho la alquimia y como es química, yo ya le dije que vamos a hacer un vivo juntos hablando de esa parte práctica de la alquimia. Ahora en un ratito voy a hablar de alquimia, pero, y quizás te estás enterando ahora por el vivo, Celia, algún día vas a hacer una buena siesta y te vas a quedar con nosotros en el Zoom hasta la 1 de la mañana haciendo experimentos alquímicos. ¿Qué te parece esa idea? Así que te vamos a llevar para el Zoom para que te conozcan todos y vamos a hacer, aparte de hacer una excursión a La Plata cuando ya no haga calor, nos vas a hacer un city tour por La Plata. Te vamos a ir a visitar, por lo menos con las chicas del Caldero, que te aman también y te siguen. Así que síganla a Celia en Tarot Jungiano. El problema es el final de MasterChef, no la siesta. Dice, bueno, nos coordinaremos para que no caiga ese día. Bueno, la cocina es alquimia, ¿o no, Celia? La cocina es alquimia. Bueno, acá sigue saludando gente en Instagram. Esperamos ese vivo, dice Romina. ¿Cuál puntualmente? Mírenselos todos igual. Bueno, avancemos un poquito. ¿Qué tradiciones de sabiduría puntualmente vamos a ver? No sé en qué orden, porque va a ser dependiendo de mis ganas y de la disponibilidad de nuestros invitados estrellas, entre otros Celia. Vamos a hablar del mito. Va a haber algún encuentro puntual donde vamos a hablar del mito, sobre todo en Occidente, porque Oriente es otro mundo, ya se sabe. Cuando vayamos a Oriente vamos a hablar del Tao, y en el Oriente más próximo vamos a hablar del sufismo. Bueno, en Oriente vamos a hablar también del hinduismo y el budismo, ya vamos a ver. Vamos a centrarnos un poco en mitología griega, pero sobre todo a mí me interesa trabajar los misterios. ¿Qué son los misterios en Grecia? Habrán oído hablar, no solo que hay misterios en Grecia, sino que hay también misterios en Egipto, pero la realidad es que estamos hablando de un Egipto heleno, un Egipto donde los griegos ya pisaban fuerte. De ahí la dinastía de los Ptolomeos y Cleopatra, que finalmente era una griega gobernando Egipto. Para los que no me conocen, soy historiador, así que suelo tirar muchas de estas referencias que ponen un poco en contexto estas cosas que a veces parecen tan voladas. Uno habla de alquimia y dice, voy a convertir una piedra en oro, pero hay todo un contexto histórico en el que surgen. Ese contexto histórico nos habla de el inconsciente colectivo en ese momento, de qué manera se estaba expresando en la humanidad, en lo concreto, y bueno, me parece que es interesante siempre hacer este ida y vuelta. Y vamos a hablar por lo menos de 3 misterios puntuales. Pero entonces, ¿qué pasaba? Los griegos tenían una religión oficial, que eran los 12 o 13 dioses del Olimpo, etc., cada uno con sus patrones de alguna ciudad distinta, sus templos, etc. Y en paralelo estaba la religión mistérica. El misterio es lo oculto, no todo el mundo podía practicar estas religiones, y se basaban, por lo menos había 3 principales, cada una con su templo. Entonces tenemos el misterio órfico, construido en torno al mito de Orfeo. Orfeo es un personaje semidivino que desciende al infierno y puede volver a salir del infierno, como pocos han podido en la tradición griega, porque cuando uno llega al Hades no puede salir, salvo que Hades, el dios del infierno, lo permita, y siempre y cuando esa persona no haya comido en el infierno. De esto ya vamos a ver. Si comiste en el infierno, ni Hades te puede sacar. Orfeo, sin embargo, para ir a buscar a su amada, desciende al infierno y luego logra salir. En torno a este pequeño detalle del mito es que se construye el misterio, porque entonces vamos a ver que los griegos, en ese misterio, en ese ritual, va a incorporar
prácticas para poder acceder al más allá luego de la muerte. Es decir, pertenecer al misterio órfico me garantizaba una buena vida en los campos elíseos, que era esa parte del Hades donde uno vivía como un dios. Tenemos los misterios de Eleusis, que son en torno a la figura de Deméter y Perséfone o Core, su hija, que tiene que ver con la transición de las estaciones, con el morir y el renacer. Y lo mismo sucede con los misterios dionisíacos, que están muy vinculados a la religión cristiana, porque a Dionisio lo descuartizan, a Jesús lo crucifican, y así tenemos otros dioses solares que se conmemora su muerte o su nacimiento, depende del caso, 25 de diciembre, hemisferio norte, solsticio de verano. Así que vamos a trabajar sobre esos tres misterios, ¿no? Órficos de Eleusis, que son los de Deméter, pero que se llaman de Eleusis porque el templo estaba en Eleusis, y los dionisíacos, que tienen que ver con la figura del dios Dionisio, el desenfreno y el descontrol, que un poco lo hereda el cristianismo en la fecha de carnavales. Así que quizás para los carnavales, para hacerlo coincidir con lo que anda sucediendo, podremos hablar de los misterios dionisíacos. Vamos a hablar, como les dije también, de numerología, pero sobre todo nos vamos a centrar sobre la figura de Pitágoras, que ha sido un profeta como ha sido Cristo, como ha sido Lao Tse, un sabio que aparece en un momento muy determinado de la historia, que se conoce como la era axial. Es un momento donde en distintos puntos del mundo aparecen personajes que han filosofado o han conectado o han trascendido y han dejado un mensaje espiritual, que por algún motivo se han dado todos en el siglo V y VI. Pareciera que la humanidad alcanzó un desarrollo tal como para poder comenzar a centrarse en algunas cuestiones más espirituales y no tanto en qué voy a cultivar, qué voy a cazar, qué voy a recolectar para comer, para sobrevivir, para subsistir. Vamos a hablar también del hermetismo, ya ahí nos vamos hacia la Grecia egipcia, o sea, el Egipto griego, si quieren. El hermetismo es este corpus de pensamiento y de escritos que se le atribuyen a una figura que se llama Hermes Trimegisto, Hermes 3 veces grande, ¿y por qué es una figura que se llama Hermes y que es 3 veces grande? Porque hace referencia a 3 Hermes distintos. Por un lado el dios Tot, que también es identificado por los griegos con su propio dios, Hermes, Mercurio para los romanos, que es el dios de la sabiduría. Hay algunas ideas que los tarotistas suelen como enojarse cuando se dice esto, de que justamente el tarot es el libro de Tot. Ahí podríamos ver a Aleister Crowley y su tarot de Tot, porque la palabra suena similar, y que justamente los 22 arcanos mayores del tarot son hojas perdidas del libro de Tot. Bueno, los tarotudos se ponen locos cuando escuchan eso, pero bueno, es algo que en la tradición en algún momento aparece y tiene un sentido. ¿Por qué aparece en la tradición? Entonces lo tenemos a Tot, dios de la sabiduría egipcio, lo tenemos a la figura de Hermes Trimegisto, y luego tenemos al dios Hermes griego. Entonces es 3 veces grande porque hace referencia a estos 3 Hermes. Vamos a hablar un poco del verdadero hermetismo y de qué lugar ocupa este famoso libro, el Kybalión, que en realidad es un libro de comienzos del siglo pasado, que un poco recapitula algunas de las cuestiones que se trabajan en los textos originarios del hermetismo. El hermetismo va un poco de la mano con la alquimia. Vamos a hablar de alquimia, que tiene también mucho que ver con la química y no es lo mismo, ¿no? Pero siempre que vean un prefijo, un sufijo o en el medio de una palabrita el al, como almohada, por ahí anduvieron los árabes. Así que es como una forma de hacer referencia a la química desde el idioma árabe. Eso significa alquimia. Y tenemos distintos tipos de alquimia. La alquimia, ahora les voy a hablar de eso, pero ¿qué es la alquimia entonces? Frente a la manipulación de la materia, de los elementos por un lado, o de metales o de minerales, y su proceso, sobre todo la destilación, la máquina de destilar que usan los químicos incluso hoy en día con toda su evolución, nace con los alquimistas, de la transformación de la materia aparecerían distintas cosas. O sea, lo más conocido es esto de querer convertir el plomo en oro, que no deja de ser una proyección de ese drama del alma, como veníamos diciendo, que es querer convertir esta persona que soy
en lo más auténtico de mí. Es decir, dejar de tener puesta la máscara de plomo y poder expresar el oro que yo soy como el material más noble. Del estudio de todo esto y de manipular los elementos, los metales y los minerales, en ese proceso, vamos a ver, se expresan un montón de procesos interiores. Y en los grandes dibujos medievales que aparecen de la alquimia, se ven representadas con símbolos, no solo los procesos a través de los cuales se transforman la materia, los metales, etc., sino que también cómo voy yo evolucionando y cómo voy avanzando o procurándome este proceso evolutivo de conciencia o proceso de individuación del que habla Jung. Uno de los conceptos más conocidos de la alquimia es las famosas bodas alquímicas. Entonces vemos esas personitas dibujadas que son mitad hombre, mitad mujer, y que hacen referencia, cuando uno lo ve no entiende nada, pero tiene que ver con equilibrar esa energía yin-yang que tenemos dentro, de la que hemos hablado en tantos encuentros. Por otro lado, la alquimia tiene la premisa de ser comunicada de forma secreta, críptica, arcana, escondida. Y sobre todo en el medioevo, cuando la cosmovisión reinante era la cristiana, entonces todos esos contenidos que el cristianismo no incorporó, como por ejemplo haber separado el bien del mal, Satán por un lado, Dios por el otro, y sin que haya realmente una figura femenina en el cristianismo que abarque o complemente a la divinidad masculina. En este caso en el cristianismo está María, pero parece una figura incompleta frente a lo que las tradiciones de sabiduría han demostrado siempre, o han representado siempre. Como la alquimia encontraba en las tradiciones de sabiduría esta respuesta, las comunicaba de forma oculta para no tener un conflicto con la doctrina reinante. Pero bueno, esta alquimia se da de una manera en China, se da de una manera en la antigüedad, de una manera distinta en el medioevo, luego en el Renacimiento, finalmente en la modernidad. Y muchos químicos de la modernidad, como Newton, eran alquimistas. Tenía su laboratorio de alquimia Newton, a pesar de haber descubierto la ley de la gravedad y las leyes de la termodinámica. Si estoy diciendo alguna burrada, Celia, por favor, márcamelo. Así que con la alquimia vamos a ver cómo se investiga la naturaleza, cómo proyecto lo espiritual y lo filosófico en esos procesos. Hay vínculos con la astrología, con la ciencia e incluso con la historia. De eso vamos a estar hablando. Tenemos también, como les nombré anteriormente, la Kabbalah. Así que con la Kabbalah, que es una tradición que significa, cuando se traduce, tradición, recepción, correspondencia, y tenemos distintos tipos de Kabbalah. La Kabbalah gematría es la Kabbalah que se centra en los números, la de el notaricón, que se centra en las letras, cada letra del alfabeto hebreo tiene una correspondencia con un número, y de jugar con todo eso vamos a hacer algunos ejercicios en un vivo, y acá nos va a ayudar Mayra, que está estudiando Kabbalah y que le interesa muchísimo, que es autodidacta, como buen ascendente en Capricornio. No sé si nos estarás viendo, May, también vas a estar súper invitada a compartir, sobre todo quizás a trabajar con el concepto del árbol de la vida, que es lo que más conocemos todos de la Kabbalah y que está tan vinculado con la numerología, que de alguna manera son 10 dimensiones, ellos las llaman Sefirot, que es la forma que tenemos de conceptualizar 10 manifestaciones de Dios previas a la creación. Bueno, ya desarrollaremos eso. Y finalmente tenemos otra forma de Kabbalah, que es la Temurá, que nos habla de el ir moviendo letras y palabras dentro de un texto para encontrar cierto sentido. Uno creerá, no creerá. Lo cierto es que cuando uno hace este tipo de juegos, alcanza cierto grado de estado meditativo que permite que el inconsciente exprese lo que lo consciente no permite que sea expresado. Bueno, les hablé de la alquimia y vamos a hablar también de algunas otras cosas que tienen que ver, porque la filosofía es una tradición de sabiduría, hay religiones que son tradiciones de sabiduría, hay prácticas místicas que son tradiciones de sabiduría. Entonces a mí me gustaría, no sé si en un encuentro o en varios, por lo menos mencionar que el Islam tiene su parte mística, que se llama sufismo, que su máximo exponente es Rumi, y vamos a hablar de esa parte tan interesante que tiene el sufismo, de ver
cómo desenvolvernos como humanitos, diría Virginia Gowell, porque estamos constantemente creciendo. Vamos a pasar por el budismo, vamos a hablar de Buda. Algunos la llaman religión, pero también lo llaman filosofía, la llaman psicología. Vamos a hablar un poco de por qué se hace referencia al budismo de distintas maneras. Pero es esta tradición que se construye en torno a Buda, esta figura. Buda significa el despierto. Siddhartha Gautama despertó, vio la realidad, corrió el velo de la Maya, recién nombrábamos justamente a Maya, que es el engaño, y vio que somos parte de la divinidad. Y este concepto expresado de esta manera en el budismo está presente en todas las tradiciones de sabiduría, básicamente, ¿no? El hinduismo va a hablar de la kaya, así que vamos a hablar también del hinduismo y del jainismo. ¿Por qué? Porque el budismo toma del hinduismo, del jainismo, un montón de enseñanzas. Y ahí aparecen los Vedas y es bastante complejo, pero me gustaría señalar algunas cosas vitales como para que quien le interese profundizar en esas temáticas tenga las herramientas, ¿no? El budismo tiene sus 3 joyas. Una joya es el Buda, la otra es la comunidad, que son los budistas, y la otra son las enseñanzas del Buda, los Vedas. Vamos a desarrollar un poquito cada uno de esos temas. El budismo va a ser entonces una tradición que se va a centrar en la mente. Va a querer apagar la mente, callar el ego para poder ver la realidad. Por eso el budismo también, en ese sentido, nos cuenta, también el hinduismo nos habla de cómo muchas veces las emociones o los resultados de las emociones son más bien productos de nuestra mente y no de la emoción en estado puro. De esto hemos estado hablando en el ciclo anterior al viaje del héroe, todavía anterior a este, que es el de intimar con las emociones. Pueden verlos vivos en redes. Vamos a pasar por el taoísmo, que ya les dije, que sobre todo es como una psicología del dualismo. Va a ser una invitación a que nos salgamos de esta forma de ver el mundo que tiene que ver con separar todo en bueno, malo, luminoso y oscuro, y entender que todo es lo mismo. Estamos ya justo con el tiempo, así que no voy a desarrollar esto. Vamos a hablar también de hinduismo y jainismo. Bueno, voy a ver qué cositas comentaron. Acá Andre pone tarot junguiano, gracias. Ahí te etiquetaron, sigan a tarot junguiano, que es una genia, se van a reír un montón con sus vivos. Rodri dice, los taurinos no zafan del infierno. Bueno, no sé por qué dirá eso, ahora nos contás en el Zoom. Acá en Instagram tenemos entonces a Caro, Bani, Miriam, González, por el árbol de Gus, en vez por el árbol de la vida. Ahí tienen también un numerólogo que está estudiando pensamiento transpersonal con nosotros, un genio. Gente, vamos llegando al final. Les quiero decir que vamos a transmitir en vivo todos los martes, cada martes una tradición de sabiduría distinta. Les voy a estar contando cuáles en las redes. Luego nos vamos a un Zoom para compartir. Quien se quiera sumar me escribe, yo le paso el link. Y en la semana les paso material escrito de lo que se habló en el vivo, de lo que se compartió en el Zoom, actividades, dinámicas. La idea es generar comunidad, generar encuentro, poder compartir. Incluso a veces se hablan de otras cosas que no tienen que ver con la temática del día. Les quiero contar también, ya que hay algunas personas viendo todavía, que acaba de empezar un curso de astrología transpersonal. Quien se quiera sumar todavía está a tiempo. Trabajamos justamente la astrología desde lo transpersonal, desde lo simbólico, desde lo arquetípico. Vamos a entender por qué Tauro representa todo lo que representa y por qué es un toro y no es una oveja, y por qué Aries es un cangrejo, no, eso es Cáncer, un carnero. Vamos a ver helenismo, vamos a pasar por Sumeria. Vamos a trabajar conceptos transpersonales como arquetipo, símbolo, inconsciente colectivo, proyección, introyección. Así que quien le interesa hacer astro se puede comunicar conmigo, porque acabamos de arrancar un grupo, pero también todos los cursos que yo propongo, si bien cada tanto se abre un grupo, se pueden hacer de forma individual en tus propios días y horarios, porque los cursos están armados para que vos los curses a tu manera. Así que también me podés comunicar si querés hacer tarot de pronto, aunque ahora no hay un grupo, lo podés hacer de forma individual. Tenemos los fogones los martes y la formación transpersonal. Se está por abrir también un primer nivel, así que a quien le interese tener info me consulta, y quienes ya más o menos hicieron algún curso, hicieron algo y lo quieren recomendar, si les gustó lo recomiendan, y si no les gustó se quedan callados, no dicen nada, no estarían viendo el vivo si no les hubiera gustado. Y bueno, tenemos proyectos para este año. Queremos poner la casa transpersonal. Vamos a lanzar al universo ese mensaje, que aparezca una casa donde hacer actividades presenciales, y vamos a sostener también las online. Yo creo que la madama de la casa transpersonal va a ser Andrea. Yo voy a estar presente, pero me parece que, o sea, la quiero y la necesito ahí. ¿Escuchaste, André?
Aguante Tauro, tiene ascendente en Tauro ella. Y también voy a empezar de a poquito con talleres mensuales con distintas temáticas. Así que esos también para hacer en sus propios días y horarios. Cada mes un taller. Vamos a ver técnicas para desarrollar la intuición. Vamos a hacer un taller también sobre el pensamiento junguiano. Vamos a hacer un taller de matrices de personalidad o tipos psicológicos junguianos. Bueno, tengo la lista por ahí de los 12 talleres que quiero dar a lo largo del año, uno por mes. Espero que estén atentos y si les interesa se sumen. Esa es un poco la propuesta 2021. Entren a las redes que estuve publicando todos los proyectos para este año, siempre abriendo el espacio para que la gente pueda compartir su saber, su experiencia, venir y contarnos si dan algún curso de algo, sobre todo en los fogones. Es un espacio para que nos muestren su trabajo y puedan compartirlo en un lugar seguro, donde aparte nos cagamos de la risa, y lo digo así porque esa es mi premisa: reírnos, divertirnos. La espiritualidad más luminosa es la que tiene sentido del humor, la que no es solemne, aunque haya gente que le funciona mucho más la solemnidad. Y hay momentos de solemnidad también, pero me parece que la diversión es por lo menos lo que está en mí tan esencialmente, que es lo que quiero transmitir. Y sin que nos juzguemos, ¿no? Reconociendo nuestra peor parte, y como decía Jung, prefiero ser completo que ser bueno. Y tengo que quererme con mi peor parte también, y eso es la sombra. Así que los saludo con un montón de gratitud, que la gratitud es lo que aparece cuando algo me llega gratis sin haber hecho nada por ello, y siento que todo el amor que me dan, la compañía, lo hermoso que fue mi cumpleaños, les agradezco a los que lo organizaron y me ayudaron a celebrar esa fecha que no siempre es tan sencilla para mí. Haber podido convertirlo en una celebración de vida fue gracias a ustedes, y eso me conmueve un montón, sobre todo vos, Andre, que lo organizaste. Nada, tantas cosas para decir, pero ya estamos sobre la hora. Les quiero. Nos vemos en la semana, en un montón de propuestas que hay. Mañana en la radio, por favor, los miércoles a la noche. Y quien se quiera sumar al Zoom que empezamos ahora, Zoom, me manda un mensaje por WhatsApp. Les quiero.